El trabajo práctico, en la pregunta 3, instrumentos jurídicos de los planos nacional y supranacional, eh, eso dejémoslo por ahora. No sé si el doctor Sosa lo dará en el teórico, pero escapa a nuestra situación. Nosotros vamos a hacer hincapié y foco en la ley 23.592 de actos discriminatorios y de protección contra la violencia de mujer, que está mencionada en el capítulo que les dejé de Grisolía, ¿sí? de protección del trabajo femenino. Bien, la pregunta 4A, ¿qué se puede hacer frente a un acto de discriminación? Denunciarlo y procurar su sanción. Lisa y llanamente. Desde el plano individual, no hacerlo, no cometerlo. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que el acto discriminatorio es la expresión exterior de un valor interno. O sea, de nada nos sirve sancionar la manifestación material si no establecemos algún mecanismo cultural para que socialmente eliminemos ese disvalor, ese prejuicio que fundamenta el acto material. ¿Podés repetir, profe? Sí, yo recién dije con bastante seguridad que lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer frente a un acto discriminatorio es sancionarlo, denunciarlo y procurar que se sancione a la persona que comete el acto discriminatorio. Pero no nos deberíamos quedar ahí. Tenemos que entender que ese acto discriminatorio obedece a una pauta cultural interiorizada, muchas veces hasta inconsciente. Entonces, está bien sancionar y materializar la conducta externa disvaliosa y discriminatoria, pero tenemos que trabajar como operadores sociales que somos en función de nuestra profesión, tenemos que trabajar para erradicar el prejuicio interno que fundamenta esa conducta discriminatoria. Digamos, para hacerlo en términos no del todo prolijos, hay una discriminación que se ve, que es objeto de la ley, pero también hay una semilla interna de la discriminación que no se llega a ver, pero que respalda esa conducta. Digamos, para dar un ejemplo, todos en nuestro grupo de amigos, todos aceptamos, no sé, a ver, que no es un problema ni es una enfermedad ser homosexual o ser lesbiana, lo que sea. Pero sin embargo, en algún momento, no sé, jugando un partido al fútbol, un varón que seguramente es re buen amigo de otro chico gay, le diga, pero jugá, no seas algo. ¿Sí? Entonces, re bien, buenísimo, sí, mi amigo es gay, es recopado, etc. Pero si tengo que criticar a otro porque, no sé, no le pone garra en el partido, digo, no seas eso, ¿no? Entonces, por eso digo que muchas veces es hasta inconsciente la situación. No lo digo a propósito, me sale. No, me salió, como los chicos en la escuela. Bueno, sin embargo, ya no estamos en la escuela y ya no somos chicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. A El, mí me quedó una duda. sí, ¿El INADI entonces no aplica sanciones? el INADI corrige la situación discriminatoria. El INADI corrige la situación discriminatoria. Y podría sancionar en el caso de repetición de la conducta, de una situación, digamos, ¿cómo decirlo? A ver, no sé, para dar un ejemplo. En un boliche bailable, ¿se acuerdan antes cuando había boliches bailables? En el caso mío, cuando era joven iba a bailar, digamos, y no me quedaba dormido temprano como ahora. Es muy común el famoso tema de vos no entrás, vos no entrás, vos no entrás. Bien, frente a varias denuncias en el INADI podría sancionar ese local y pedirle, no sé, a la municipalidad que le quite la habilitación. Bien.
o que, no sé, el área de habilitaciones o la justicia de faltas le establezca una multa y esa multa, por ejemplo, vaya para el hospital municipal. ¿Sí? Pero, o sea, el INADI en sí mismo no aplica la sanción, sino que sería como un mediador entre, no sé, el municipio o las instituciones, la justicia, algo así. El objetivo primario del INADI es eliminar esa manifestación discriminatoria y orientar a la víctima en cuanto a otros recursos, otros mecanismos que tenga. El punto B de la pregunta 4 es el mecanismo que tiene la persona que fue vulnerada, que fue discriminada, avasallada, es primero lograr el inmediato cese de esa conducta, pero no el inmediato cese individual. El INADI o el organismo que esté interviniendo debe, digamos, procurar que el cese sea para la persona que lo denunció y para todos. ¿Se entiende? O sea, digamos, yo voy y digo, no me dejaron entrar al boliche porque me dijeron que estaba vestido de mujer y soy varón. Bien, yo lo denuncio, pero la corrección que debe hacer el Estado a ese lugar es cualquiera que no sé, que no esté haciendo lío, para usar una palabra, cualquiera que no esté haciendo lío, esté vestido de varón o esté vestido de mujer, si no está haciendo lío y te paga la entrada, tiene derecho a entrar. ¿Sí? Tiene un efecto, en todo caso, ¿cómo decirlo?, social, colectivo, a partir de una intervención individual. ¿Sí? ¿O lo dije medio complicado? ¿No? ¿Se entendió? Bien, también la ley civil establece lo que se llama daños y perjuicios. Frente a la comprobación de un daño real sobre una conducta discriminatoria, la ley en un proceso judicial, con mediación anterior, puede establecer una sanción económica para la persona que es comprobada, llevó adelante una conducta discriminatoria, una conducta arbitraria en relación a una persona. Pero eso ya va a ser en el ámbito judicial. Ya va a ser en el ámbito judicial, una acción civil, diríamos los abogados, de daños y perjuicios. Bien. Profesor, y en ese caso tendríamos que no solamente acudir al INADI, sino también hacer la denuncia en otro lugar para que actúe la justicia civil, o directamente en el INADI y de ahí sigue todo el proceso. A ver, yo intentaría primero en el INADI. ¿Por qué? Porque la persona por ahí, o la institución o la empresa, como sabe que es una situación administrativa, va a tratar de hacer como una especie de reconocimiento muy liviano, decir que fue una mala interpretación de seguridad, etcétera, si no me dejo entrar, y va a tratar de cerrarlo. El tema es que con esa actuación administrativa en la cual está esa manifestación, después vas a un juicio. O sea, lo administrativo puede servir como prueba para documentar los daños y perjuicios. O sea, yo no le diría de entrada, te voy a hacer el juicio por daños y perjuicios. Como que, no sé, el boliche, y sigo usando ese ejemplo, piense que con eso se termina la cosa, ¿no? Y después voy a lo judicial. Bien, el objeto de la ley 23.592 es la eliminación, la erradicación de esas conductas que definimos
discriminatorias en el artículo primero. ¿Sí? El desarrollo de un proceso para que ese tipo de actos, conductas, actitudes terminen. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿A qué llamamos discriminación de género? Es la otra, ¿no? Sí. ¿Qué les parece que es la discriminación de género? Ahí está, a ver. Usando la ley 23.592, que habla de la discriminación en general, si tuviésemos que definir la discriminación de género, ¿qué diríamos que es? A ver. Con el artículo 1 de la ley 23.592. Está bien, Charo, sí. Toda discriminación es una arbitrariedad. Toda discriminación es una arbitrariedad. Pero, como dice la pregunta, ¿cuándo hablamos de discriminación de género? Sería el trato perjudicial con base al género. ¿Alguien más? Cualquier discriminación relacionada contra las mujeres, por ejemplo, solo por el hecho de ser mujer. O sea que un varón no podría sufrir discriminación de género, Ana. Ok. Bien. No. Género en general. Bueno, a ver. La discriminación de género, uno podría decir, usando la ley 23.592, es cuando el fundamento de esa conducta arbitraria, es decir, antijurídica, cuando el fundamento de esa conducta arbitraria, que es la nota típica del acto discriminatorio, acuérdense, nota típica del acto discriminatorio, la conducta arbitraria, es decir, la conducta infundada, la conducta que no encuentra justificación en el orden legal, obedece estrictamente a una consideración sexista, entendiendo por sexual cualquier manifestación que a partir de los conceptos de hombre y mujer pueda identificarse o llevarse adelante disvaliosamente. ¿Sí? Entonces, la discriminación de género obedece en el ámbito laboral, digamos, si ustedes quieren, pero también en el ámbito general, obedece a que el supuesto fundamento de esa arbitrariedad, de esa antijuricidad, obedece en un preconcepto, en un prejuicio orientado hacia lo sexual, hacia la sexualidad de la persona. Sexualidad orgánica o sexualidad percibida, como en nuestro país está a partir de la ley de identidad de género, que define un concepto muy moderno, que es la sexualidad autopercibida, que no está en todos los regímenes jurídicos. Desde esa perspectiva, la discriminación de género
puede recaer tanto en el concepto típico de varón, en el concepto físico de varón, como en el concepto físico de mujer. Instrumentos jurídicos, los mismos que para cualquier acto discriminatorio, en específico, en algunos agrupamientos, en algunos colectivos, están, por ejemplo, los casos de discriminación positiva, el cupo trans, por ejemplo, en el servicio penitenciario bonaerense, y creo también en la policía, hay un área de identidad de género, tanto para el personal policial y el personal penitenciario, como para las personas detenidas en el servicio penitenciario bonaerense. Hace poco, digamos, asumió o quedó, digamos, como funcionaria del área una chica trans, que es agente penitenciario y que se ocupa, digamos, de los casos de personas trans detenidas, tanto sean personas trans que eran biológicamente mujer y que han optado por, digamos, definirse como varones, que todavía no son tantos, y los más conocidos, que son personas que, habiendo nacido varón físicamente, han decidido identificarse sexualmente como mujeres. Así que eso es un proceso en construcción, digamos, afortunadamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Y finalmente, el último de los puntos del caso práctico es el esquema que define la Ley de Contrato de Trabajo en relación a la protección del trabajo femenino. Ahí hay que hacer una pequeña aclaración inicial. La ley, ustedes saben, es una ley con muchas reformas, pero es una ley que está estructurada, que está, digamos, las reformas han ido, digamos, alimentando una versión que es la sanción, que es del año 1974, 1974, que se ha ido reformando. El año pasado hubo reformas a la Ley de Contrato de Trabajo. Es una ley que identifica erróneamente a la protección del trabajo femenino con dos situaciones puntuales que puede atravesar una mujer: el matrimonio y el embarazo. O sea, ¿se entiende? Cuando habla la ley de protección del trabajo femenino, no está hablando de una protección integral, continua, constante. No, hace pie en dos momentos particulares de la vida de la mujer. También para el varón lo va a proteger contra el trabajo, contra el matrimonio. En el caso de la mujer, contra el embarazo y contra el matrimonio. Básicamente estableciendo que la trabajadora mujer que informa al empleador que está cursando un embarazo, desde esa fecha probable de parto que está en el certificado que le da el médico, cuando una mujer va al médico, el médico le va a hacer un certificado que más o menos va a decir: se deja constancia que la persona tal está cursando un embarazo de, no sé, 10 semanas, conforme fecha, lo hacen en siglas, conforme FUM, fecha última menstruación, con fecha PP, fecha probable de parto, tal día. Bien, esa fecha probable de parto va a ser el objeto de la ley. Va a decir 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después de la fecha probable de parto, si el despido de la trabajadora se produce, va a ser un despido arbitrario, va a ser un despido basado en esa situación de embarazo. Por lo tanto, lo va a castigar con una indemnización agravada. 12 meses de salario extra de la indemnización. Por lo tanto,
frente a la pregunta de examen de ¿puede despedirse a una trabajadora mujer que ha informado al empleador que está cursando un embarazo? La respuesta es sí, la puede despedir. Pero le va a tener que pagar una indemnización agravada. Además de la indemnización de despido, 245 de la ley, le va a tener que pagar la indemnización agravada de 12 meses de salario. No me acuerdo ahora de memoria, pero me parece que en el matrimonio es 3 meses antes y 3 meses después. Después chequéenlo en el texto de Grisolía. ¿Eh? Y también, en el caso de la trabajadora mujer, que es mamá, la ley consagra el instituto de la excedencia, ¿sí? La excedencia por maternidad. ¿La excedencia es la licencia también o...? No, cuidado, cuidado. La excedencia es el derecho que tiene una mujer trabajadora que ha sido mamá a no ir a trabajar después de que se le vence la licencia por maternidad, de no ir a trabajar y de no cobrar salario, pero mantener el puesto de trabajo. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 3 meses, máximo 6. Eso es un poco raro en la ley. O sea, si la trabajadora dice, yo quiero 2 meses de excedencia para seguir dándole la teta al nene o a la nena, no podría. Pero si dice 4, sí. La ley dice mínimo 3 meses, máximo 6. ¿Por qué dice mínimo 3 meses? No sabemos, porque el legislador lo quiso así. Algún fundamento tiene que ver con la organización del trabajo, etcétera, etcétera, pero en principio es así. Esos 3 meses como mínimo o 6 como máximo, la trabajadora no tiene salario, pero guarda el puesto de trabajo. Termina la excedencia y su silla para continuar trabajando, su máquina para continuar trabajando tiene que estar disponible. Tiene que estar disponible. ¿Se entiende? Si vencido la excedencia, la trabajadora que ha sido mamá quiere renunciar, va a poder renunciar. Pero va a tener derecho al 25% de la indemnización como si la hubieran despedido. ¿Sí? Saca 4 meses de excedencia. Dice, no, yo quiero seguir cuidando a mi hijo, a mi hija. Le notifica al empleador que va a renunciar vencido el estado de excedencia y tiene derecho al 25% de lo que hubiese sido una indemnización por despido. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esas protecciones rigen cuando la trabajadora mujer haya notificado al empleador de que está cursando el embarazo, de que haya presentado ese certificado con la fecha probable de parto. La verdad,
el estado de excedencia es muy poco usado por la mujer, porque se queda sin salario. Ustedes comprenderán, fue mamá, ya sea que sea mamá sola o mamá acompañada por otra persona, la maternidad crea gastos, crea nuevas situaciones. No es fácil decir, yo quiero darle más tiempo la teta a mi hijo o a mi hija y no voy a trabajar sin sueldo, digamos. No es fácil, lamentablemente. Por lo tanto, no es un instituto muy usado, esa es la verdad. Sí, lo que suelen hacer las mamás que han parido, que han dado a luz, es sumar las vacaciones, la licencia anual, sumarla a la licencia por maternidad. Sumarla a la licencia por maternidad. Entonces tiene la licencia por maternidad, ahora vamos a hablar de la licencia por maternidad puntualmente, tiene la licencia por maternidad más los 14, los 21, los 28 o 35 días de vacaciones que tenga. Profe, también en lugar de tomarse los 3 meses antes de la fecha de parto, puede tomarse 2 meses y después sumar ese mes, ¿no? Por eso ahora vamos a hablar de la licencia por maternidad específicamente. Sí, sí. Ana, la licencia sin goce de sueldo no está regulada en la ley de contrato de trabajo. Es algo que viene del empleo público, del ministerio. ¿Sí? La ley de contrato de trabajo no habla de licencia sin goce de sueldo. Si un trabajador la pide y el empleador se la quiere dar, se la podría dar. Pero el empleador normalmente es reticente a darle al trabajador una licencia sin goce de sueldo. ¿Por qué? Porque lo tiene que reemplazar, tiene que recontratar a alguien. ¿Sí? Entonces, la ley de contrato de trabajo no tiene el instituto de la licencia sin goce de haberes. Ese es un instituto del derecho público, del empleo público, del ministerio. Bueno, y ahora vamos a concentrarnos un minutito en la licencia por maternidad específicamente. La dejé para lo último para que quede claro. Nosotros hablamos de que ese certificado que presenta la trabajadora tiene la fecha probable de parto. ¿Sí? Bien. Vamos a irlo construyendo. A ver si se ve. Bien. El certificado que tiene la trabajadora presenta una fecha probable de parto. ¿Sí? 45 días antes de esa fecha probable de parto y 45 días después, 45 días antes y 45 días después de esa fecha probable de parto, es lo que se llama licencia por maternidad. 45 días antes, 45 días después, licencia por maternidad. Para decirlo de alguna manera, 45 días para prepararse para la situación del parto, 45 días después de que dio a luz a su hijo o a su hija. ¿Qué quiere hacer toda trabajadora mujer con esto? ¿Qué les parece que quiere hacer toda trabajadora mujer con esta situación de 45 días antes, 45 días después? Acumular lo más posible días para después. Bueno, exacto. Como dice Belén, como dice Ana, la mujer trabajadora quiere que estos 45 días poder sumarlos acá y que sean 0 y 90, digamos. ¿Sí? O sea, poco más, poco menos de salir del trabajo para el hospital, así después tiene 90 días. Bueno, la ley un poco de esto contempla y dice, estos 45 se pueden achicar a 30 y estos 45 se pueden subir a 60. ¿Se entiende? O sea, solamente 15 deja correr para después. ¿Se llega a ver bien mi dibujo desprolijo? ¿Lo entienden así? O sea, los 45 días de antes pueden ser 30. Y acá van a ser 60. Epa, perdón.
Recién cuando decíamos que la licencia anual se puede sumar, la trabajadora mujer podría hacer esto. 30 días antes del parto, 60 días después del parto, y después de la licencia por maternidad, la licencia anual, popularmente conocida como vacaciones. ¿Sí? ¿Se entiende ese esquema? Bueno, esto de licencia por maternidad seguramente está en el examen. Esto bien explicado está en el texto de Grisolía, no como hice yo ahora, que lo expliqué rápido y con una hoja que se mueve. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Llegaron a ver cómo se construye la licencia por maternidad? El estado de excedencia, ahí está. El estado de excedencia empezaría acá, cuando termina la licencia por maternidad. Pregunta. Si la trabajadora usa la licencia por maternidad y después usa la licencia anual, ¿puede sacar el estado de excedencia? Profe, ¿sacar el estado de excedencia después de que ya usó las vacaciones? ¿O cómo preguntabas? Sí, claro, eso. O sea, usó la licencia por maternidad, decidió usar la licencia anual y pide el tiempo de excedencia. Luciana enfáticamente dice, después de la licencia anual, no. Digo enfáticamente porque le puse un signo de admiración, no me miren así. Zulema, que tiene ganas de pelear con Luciana, dice, yo esperaría que sí, con lo cual las dejamos a ellas que fundamenten. A ver. Ana dice, ¿no es un derecho el tiempo de excedencia? Sí, claro, es un derecho que tiene la mujer trabajadora. No sigo porque les respondo, pero es un derecho que tiene la mujer trabajadora, sí. Yo creo que no, pero bueno, por ahí tiene días acumulados de otra parte. No, ¿cómo días acumulados de otra parte? No. Eso podría ser hasta un problema. No. Profe. ¿Sí? Soy Luciana. Yo creo que no, no lo podría sacar después de haber sumado las vacaciones luego de la licencia por maternidad. Creo que el excedente lo tendría que sacar luego de la licencia por maternidad ahí inmediatamente. ¿O no? ¿O estoy equivocada? No sé, Zulema, a ver, estaba en contra tuyo. María Belén dice, yo diría que no, porque es continuado la licencia por maternidad. Yo diría que no, porque el estado de excedencia es continuado la licencia por maternidad. Así sería lo que dice Belén. Nos quedan 2 minutos. Yo pensé que se iba a armar alguna pelea. Profe, yo creo que no tampoco, porque la licencia anual se la puede tomar cualquier trabajador y trabajadora, ¿o no? Y la excedencia sería después de la licencia de maternidad, por lo que veníamos diciendo. Como es un derecho de la mujer, se entiende que después de la licencia anual que todos nos podemos sacar, entiendo que no. Ok, entendés bien. La respuesta es no. La respuesta es no. Pero el fundamento
es el que decía recién María Belén, porque el estado de excedencia tiene que ser continuado a la licencia por maternidad. Cuando terminó la licencia por maternidad y sacó las vacaciones, volvió a su relación laboral normal. Por decirlo de alguna manera, dejó atrás que fue mamá. ¿Sí? Volvió a una relación laboral normal. No fue a trabajar, pero cobró salario porque las vacaciones son para descansar. ¿Sí? Entonces, no, el estado de excedencia no puede pegarse a la licencia anual. El estado de excedencia sí o sí tiene que juntarse, que pegarse a la licencia por maternidad. ¿Y después de la excedencia puede sacar licencia anual? Sí, pero al menos va a tener que trabajar un día. Al menos va a tener que trabajar un día para retomar la relación laboral. Bien. Se nos está por cortar. ¿Nos vemos el viernes que viene? ¿Sí? Sí. Ok. Es, ¿No hay es semana semana de de junio? exámenes. ¿Cómo? Tenemos la Ese- semana de mayo. Que sería de junio. Semana de finales. Ok. ¿No tenemos clases? ¿No tenemos clase o sí?